Hola a todos, bienvenidos una semana más a El Foco, el espacio de Value School dedicado a las finanzas personales, el ahorro y la inversión. Soy Luis Alberto Iglesias. Aunque a muchos nos cueste creerlo, hay vida más allá de la Bolsa de Madrid, del DAX de Frankfurt y de los índices de Wall Street. En Asia o en América Latina hay economías potentes, con mercados de valores que gozan de buena salud. En ellos hay cientos de compañías cotizadas que pueden resultar interesantes, pero a menudo miramos a estos mercados con recelo. ¿Estaremos perdiendo excelentes oportunidades de inversión a causa de estos prejuicios? Hoy conoceremos dos gestoras de fondos con una larga experiencia en obtener rentabilidad más allá de la zona de confort geográfica de muchos de nosotros. Como todas las semanas, ofreceremos interesantes recomendaciones de lectura y terminaremos con nuestra sección de consejos para tener nuestras finanzas en orden. ¡Comenzamos! Empezamos el foco repasando las noticias más destacadas de la prensa financiera nacional e internacional. Manuel Gómez explica lo más relevante del día desde la redacción de Negocios Televisión. En la portada del Financial Times se habla de que se insta a Musk a vender el 10% de la participación de Tesla después de realizar una encuesta en Twitter. La portada de 5 días habla de que la banca deberá tener liquidez para pagar los 244.000 millones en células. También de que la normativa europea en slots dificulta el futuro de Air Europa. En la portada del diario El Economista habla del plan B de Escrivá, recortar el gasto y más impuestos en 2032. También de que Bankinter se aproxima a Unicaja en la lucha por el 5º puesto de la banca. La portada del diario Expansión nos habla de Neynor, que negocia la compra de Vía Célebre. También habla de que la banca se disputa los 70 banqueros de UBS en España. Muchas gracias, Manuel. Hasta la próxima semana. Continuamos en el foco de Value School. Lo decíamos al arrancar el programa, si algo caracteriza al inversor español medio es su apego a la bolsa local. Es difícil sacarnos de nuestras acciones de Santander o de nuestras telefónicas. Algún atrevido se tira a la piscina e invierte en empresas más pequeñas que cotizan en el mercado continuo, coloquialmente conocidas como chicharros. También hay algún otro que es más cosmopolita y acude a bolsas europeas o a Wall Street. Y poco más. Sin embargo, hay continentes enteros que ignoramos por completo. Hoy os hablaremos de inversión precisamente en estos mercados que tan poca atención nos suelen merecer, los mercados emergentes. Primero, veamos qué es un mercado emergente. De manera simplificada, se trata de un país cuya economía tiene algunas características de un mercado desarrollado como el nuestro, pero aún no está del todo ahí. La lista de países es bastante grande, varía con frecuencia e incluye tanto países que van camino de convertirse en mercados desarrollados como países venidos a menos, que en su día sí fueron considerados desarrollados. Los ejemplos más evidentes de mercados emergentes son los conocidos como BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Pero también encontramos muchos ejemplos en América Latina, el resto de Asia y Oriente Medio. En un espacio contiguo se sitúan los mercados frontera o preemergentes. En este caso se trata de países en desarrollo, pero con un mercado al que aún le falta tamaño para ser considerado emergente. Un aspecto importante de estos mercados es que las agencias de rating les asignan grado de inversión, con lo que las inversiones en un mercado frontera están siempre, según estas agencias, más a salvo que en un mercado subdesarrollado. Ejemplos de mercados frontera los hay en todos los continentes, desde Islandia y Serbia hasta Vietnam, pasando por Marruecos, Nigeria o Bahrein. Aquí los países también suben y bajan en la clasificación. Os preguntaréis, ¿saber todo esto para qué me sirve? Pues para responderlo podríamos hacer una analogía con la inversión en valor. De la misma manera que los inversores value se suelen centrar en estudiar empresas que pasan inadvertidas para el resto de analistas, nosotros podemos ampliar nuestro alcance y buscar allí donde la mayoría no lo hace. A fin de cuentas, todas estas economías tienen grado de inversión, se están recuperando de la pandemia con la misma fuerza que las desarrolladas y estos mercados son poco seguidos por los analistas. ¿Hay margen entonces para que los buscadores de gangas encuentren en Asia o en las economías emergentes un filón interesante y poco explotado?
Hoy responderemos a esta pregunta con dos gestoras que nos explicarán durante los próximos minutos en qué caladeros, más allá de Occidente, están encontrando valor para los partícipes de sus fondos. Damos la bienvenida a Pablo Martínez Bernal, Head of Sales para Iberia de Amiral Gestión, y a John Tidd, fundador y director de Hamco Global. Pablo, John, un placer teneros con nosotros. ¿Qué tal, Luis Alberto? Buenos días. Oye, gracias por venir y... Venga, pues vamos a empezar con la tertulia y la primera pregunta va a ser para Pablo. Pablo, China y los gigantes tecnológicos copan los titulares de la prensa financiera. Vosotros en Amiral Gestión invertís en el sector tecnológico, pero no en China. ¿Veis las oportunidades mejores fuera de este país? ¿Por qué? Efectivamente, nosotros como inversores globales y con una exposición a mercados asiáticos, pues no podemos obviar la inversión en China, pero sí que es cierto que nos parece que es una jurisdicción muy difícil. Esto es algo que sucede de forma estructural y se juntan otros factores que nosotros creemos que son más coyunturales. Es un mercado claramente de oportunidades, pero quizás el precio que nosotros vemos a pagar es excesivamente alto. Las valoraciones son bastante altas en estos momentos, a pesar de algunas correcciones que ha habido bastante virulentas. Claramente es un mercado que ofrece mucho crecimiento, pero es que eso atrae mucha competencia y al mismo tiempo atrae mucho capital, lo que lleva a que las barreras de entrada en general bajen. También otro aspecto que no nos gusta es que cambia todo mucho a 2-3 años vista. Es una economía, la parte privada, tremendamente competitiva y nos gusta, bueno, pues invertir a largo plazo y tener un poco más de visibilidad. Por otro lado, encontramos buenas oportunidades en mercados con menos competencia, a diferencia del chino, y también mercados sin deuda, pero invirtiendo en empresas que, a pesar de que quizás el crecimiento no sea tan espectacular como el chino, son capaces de crecer porque son líderes y ganan cuota de mercado. Otro aspecto que nos produce cierto recelo de cara a invertir en China es el acceso a la información, que nosotros creemos que es bastante peor que en otras jurisdicciones. Y a veces, pues como se ha visto este pasado verano, pues tienes dudas de si realmente tienes la titularidad, si eres dueño o no de los negocios. Entonces, por todo ello, pues creemos que hay que acercarse a China con cierto respeto. Y por último, incluso puedes tener exposición a China, pero invirtiendo en otras compañías, en empresas extranjeras que no estén en esa jurisdicción, cotizan normalmente más baratas y encima pues tienes una seguridad jurídica superior pues al ser otra jurisdicción, como puede ser compañías a lo mejor japonesas que el 50% de sus ventas son en China. John, Hamco Global Value Fund invierte en mercados emergentes, pero entiendo, mi impresión es que para muchas personas emergente significa más riesgo. Sin embargo, vosotros veis oportunidades. ¿Son oportunidades más arriesgadas? Sí, buena pregunta. Sí, yo creo que en general los mercados emergentes tienen más volatilidad y más riesgo, pero también a su vez tienen más oportunidades. Hay que clarificar un poco el tema de los índices, porque si tú hablas del MSCI mercados emergentes, pues China es creo que un 33% del índice y Corea y Taiwán son 15% cada uno. Entonces, no son la más representativa de países emergentes hoy por hoy. Nosotros pensamos clásicamente en Indonesia, Tailandia, Malasia, Filipinas, Sudáfrica, Turquía, Argentina como más tradicional. Entonces, y además, en general, los índices son caros hoy por hoy. Entonces, hay que ser muy selectivos. Sí, encontramos bolsas de valor como por país. Argentina y Turquía son muy infravaloradas en este momento. Los small caps de Corea también son oportunidades y sectores como energía es muy puntual, muy timely en este momento y vemos también oportunidades en negocios concretos como los REITs de Sudáfrica. Entonces hay oportunidades, pero hay que ser selectivo y hay que mirar con cautela, sobre todo por el nivel de precios después del gran recorrido del 2020.
Muy bien. Pablo, antes de mencionar y explicar un par de tesis de inversión, nombrar empresas concretas, explícanos, vamos a guardar un poquito la intriga, de qué sector nos vas a hablar hoy y por qué en Amiral Gestión habéis encontrado valor en dicho sector. Pues nosotros, siendo una casa value, somos firmes defensores de la inversión en tecnología. De hecho, el máximo exponente del Value Investing, Warren Buffett, ha obtenido una de las mejores rentabilidades recientes en una empresa como Apple. Entonces, nos gustaría hablar de dos empresas que tienen un componente pues, tecnológico de software. Concretamente, la primera de ellas, sin desvelar el nombre, hace algo que es muy nicho, muy específico, y es la venta de software para la contabilidad de los activos fijos. Encima es un mercado nacional. El tradicional software que se utiliza en la industria, que se llama ERP, Enterprise Resource Planning, no basta, no es suficiente. Fruto de una regulación bastante especial de ese país, pues necesitan un software adicional, y es un sector maduro que parece pues como un poco aburrido, que tiene unos crecimientos, podríamos pensar que bajos, pero fruto de las más de 90 salidas a bolsa que se producen en el país en el que opera cada año, y el lanzamiento de nuevos productos está creciendo a tasas de casi doble dígito. Además, ese país tiene ante sí una oportunidad de digitalización muy importante, que precisamente gracias al COVID quizás ha sido un catalizador muy positivo para que las compañías decidan invertir en este tipo de sector. Hay poca competencia, es prácticamente un oligopolio. Yo creo que a todos los propietarios de compañías eso es algo que nos gusta mucho, cuando hay poca competencia, porque en general los buenos negocios siempre atraen a competencia. Y fruto de mucha regulación en el sector, encima tienes todavía más barreras de entrada. A veces se puede asemejar a la situación pues, que tienen a lo mejor las tabaqueras, que evidentemente como la publicidad está prohibida, pues casi que es una ventaja para los ya establecidos frente a las nuevas compañías. Y luego, con respecto a la segunda idea de inversión, también sin desvelar el nombre para generar cierta intriga, es una compañía que, además de dedicarse a esto mismo que he comentado de otra empresa competidora, también está en el negocio de la consolidación financiera. Entonces, se dedica, bueno, pues es un negocio de un crecimiento bajo, no hay mucha competencia y nos gusta bastante. Tiene una división de Business Intelligence que está creciendo mucho y se está dedicando también a temas de outsourcing. Entonces, básicamente es una compañía que tradicionalmente ha venido a ser una empresa de consultoría y está haciendo una transformación en una empresa de servicios de software. Entonces, bueno, pues nos gusta bastante todas las dinámicas que tiene en estos momentos, y como digo, pues dos empresas en un sector que quizás podría parecer un poco aburrido, pero que al final pues todo lo que sea relacionado con software, pues tienes una serie de ventajas. Pues la posición competitiva, cuando una vez la estableces, pues es muy difícil que te arañen cuota de mercado. La recurrencia de los ingresos en este tipo de servicios pues, relacionados con contabilidad es muy buena, y como digo, pues a pesar de que pueda parecer un sector aburrido, las tasas de crecimiento son bastante atractivas. Estupendo. John, por tu lado, ¿de qué sectores nos vas a hablar? Sé que también son dos compañías las que nos vas a explicar. ¿En qué sector operan? Sí, son dos sectores distintos. Uno es los REITs de Sudáfrica y la segunda es el sector financiero en Argentina. Dos sectores totalmente opuestos. El sector de real estate en Sudáfrica fue muy castigado en los últimos años y más en la época de COVID. Entonces hoy puedes encontrar todavía acciones por debajo de los precios pre-COVID de empresas que generan un cash flow importante, que fue
aminorado durante la crisis, pero ahora con la recuperación tiene buena trayectoria. Entonces son empresas que son seguros, que generan un cash flow recurrente, valor en el tiempo, dividendos muy importantes y además pues pensamos que pueden tener un recorrido a valoraciones anteriores que tuvieron en bolsa, que nosotros nos parece esa combinación de rentabilidad y potencial y seguridad muy interesante. Entonces, ese es el primer sector. El segundo sector es uno que no está en la panorama de muchos inversores, que es el sector financiero en Argentina. Hay varios motivos para considerarlo hoy. Uno, hay posibilidades de un cambio político en las elecciones legislativas que ahora están en noviembre. La última vez que pasó eso, disparó un crecimiento en bolsa del mercado argentino durante los 2 años hasta las elecciones presidenciales, la bolsa anticipando ese cambio político. Puede cambiar algo similar. Y bueno, el sector financiero es un sector consolidado con pocos jugadores. Pensamos que puedes comprar empresas a una fracción de lo que cotizaban hace unos años. Hay un tema de dividendos que fueran prohibidos durante COVID, como en todos los mercados desarrollados, que están prohibidos hasta fin de año. Y los bancos en Argentina han aprobado dividendos que no han podido pagar y representan una fracción muy importante del precio hoy en día, que la han sacado del valor de libros y que puedes recuperar bastante del precio invertido. Quizá si levantan a fin de año o cuando lo levantan, pues puede ser un valor importante de la acción. Entonces pensamos que hay un catalista, dos catalistas a medio plazo, y a largo plazo pensamos que puede ser unos valores que la rentabilidad y riesgo pueden ser interesantes. John, es muy interesante como bien dices, porque, y aquí hago un inciso, y esto es mi impresión totalmente personal. Yo de Sudáfrica lo que he venido escuchando y leyendo ha sido los conflictos políticos y también con los enfrentamientos con las minorías raciales, regionales. Es decir, es un país donde el gobierno es va pasando por apuros, y lo mismo en Argentina. Con lo cual parece que este tipo de inversiones no son, y tú lo sabrás muy bien, for the faint of heart, para los que tienen el corazón débil, ¿no? Sí, yo creo que también pasa un poco cuando uno está lejos, ¿no? Las protestas en Francia hace unos años nadie pensaba, o los disturbios en Estados Unidos en los últimos años. Cuando es más lejano parece más preocupante, pero en realidad las empresas siguen, y bueno, asusta a los inversores ciertas cosas que pasan en el país, claramente, y yo creo que eso es lo que crea las oportunidades. Hay que mirar qué va a valer esta empresa a largo plazo y cómo es el precio hoy por hoy y compararlas. Y yo creo que eso genera la oportunidad. La verdad es que lo que te comento es, en mi caso, un típico ejemplo de lo que se conoce como sesgo de disponibilidad. Las noticias y lo que ves en los medios te influyen en la toma de decisiones. Estupendo. Pablo, pues venga, revelemos el nombre de la primera empresa que nos vas a comentar. La primera de ellas se llama ProShip y bueno, la encontramos haciendo un screening. Los márgenes son bastante altos comparados con el sector, que siempre es indicativo pues, de que tiene un poquito mejor de calidad que el resto de la competencia. Tiene mucha caja y un buen crecimiento. Hemos invertido en ella porque nos parece que el negocio es bastante resiliente. ProShip tiene una cuota de mercado del 30%, entre el 30 y el 50% con sus diferentes productos y bueno, pues las relaciones con los clientes que tiene son desde hace más de 30 años. Como mencionaba anteriormente, el sector no crece mucho y eso pues, hace que sea difícil ganar cuota de mercado, pero afortunadamente ProShip está siendo capaz de ganar cuota en estos momentos. Es básicamente la solución
utilizada, por ejemplo, por Starbucks en el país, en Japón, para hacer la contabilidad de los activos fijos. Pues desde hace unos años la familia del fundador ha vendido parte de sus acciones a una empresa de servicios informáticos y bueno, pues es un desarrollo bastante interesante. Nosotros invertimos en la compañía comprando pues relativamente una posición pequeña que hicimos cada vez más grande gradualmente, y no hemos todavía vendido nada porque, a pesar del buen rendimiento, muy buen rendimiento que ha tenido en términos bursátiles la tesis de inversión, para nosotros sigue siendo válida y los beneficios están creciendo. Entonces nos encontramos en una situación que es ideal, que es haber comprado a buenos precios un buen negocio que sigue creciendo y que cada vez vale más. Si excluimos la caja, el PER de ProShip está más o menos en torno a un múltiplo de 11 veces, que nos parece una valoración muy razonable. Con el cambio de versión del software que se está viendo, la transición al estándar IFRS en Japón y nuevos productos que están desarrollando, pues vemos que a 3-4 años los resultados van a ser muy positivos. Y la segunda de las ideas de inversión que mencionaba al principio Luigi se llama Avant Corp. Es una compañía que curiosamente encontramos, como suele decir Warren Buffett, con una técnica que él utiliza, que es empezar por la A y seguir así hasta la Z. Evidentemente la encontramos al principio del listado. Entonces, es una compañía fundada por un consultor en los años 90, que fue una etapa muy difícil para la mayoría de los empresarios en Japón. La empresa pues no tenía ningún tipo de cobertura de análisis, que eso suele ser pues un buen indicativo de que es una compañía olvidada por el sector financiero, con una cuota de mercado del 50%, básicamente en el negocio de consolidación de los estados financieros. Entonces, al ser una compañía pues con crecimiento, cotizando a un múltiplo EBIT de 2018 de apenas 6-7 veces, con un descuento frente a otras empresas del sector muy bueno, pues nos llamó la atención. Y por último, nos produjo bastante satisfacción ver que dentro del Consejo de Administración pues había una persona de nacionalidad belga, que es el vicepresidente de la Bolsa de Nueva York. Es una compañía de apenas 100 millones de capitalización que tiene la empresa, pues nos produjo bastante curiosidad. Entonces, básicamente, y como mencioné antes, es una empresa que está pasando de ser una empresa de consultoría a una empresa de software, y evidentemente pues los márgenes son mucho mejores y el potencial que le vemos a la inversión es muy interesante. Entonces, estas dos ideas de inversión, empresas de pequeña capitalización, empresas de menos de 1.000 millones de capitalización, que operan en un sector como es el de la tecnología, pues después de todas estas malas noticias que hemos visto en China, nos da la sensación de que merece la pena pues mirar a Asia, más allá de China, y darle una oportunidad a las compañías pequeñas y a las compañías con una base tecnológica, porque al final las dinámicas que nos gustan de los grandes gigantes son muy parecidas en las compañías pequeñas. Son empresas que tienen unos márgenes muy buenos, que tienen unas tasas de crecimiento muy altas y una posición competitiva muy sólida y muy difícil de erosionar. Muy bien, dense cuenta los espectadores del grado de conocimiento que tienen los profesionales de las empresas en las que invierten. Lo digo porque nadie tome este tipo de explicación o de análisis como una recomendación de inversión por parte de Value School. No nos dedicamos a esto, pero sí, desde luego, a informar y a formar. John, ¿qué dos empresas nos vas a presentar? Ya has dicho que una está en Sudáfrica y la otra en Argentina. REITs, inmobiliario y finanzas. Adelante. Sí, la primera de Sudáfrica es Hyprop Investments, que es el REIT de Sudáfrica. Tiene centros comerciales, sobre todo en Sudáfrica. También tiene un joint venture en el este de Europa, que probablemente lo van a consolidar este año, que son principalmente centros comerciales. Es una empresa que la encontramos vía screening en plena COVID, que la primera compra fue en abril del año pasado. Ha revalorizado un 115% desde su momento de compra. Hoy por hoy cotiza a 0.5 de libros y 4 veces estimación de beneficios del año que viene. Tiene una rentabilidad por dividendo de casi 10%.
que es muy interesante, y un cash flow yield de entre 15 y 20%. Entonces, pensamos que esa generación de caja va a ser el motor de la acción en los próximos años. Este valor llegó a cotizar en 2017 y 2018 entre 8 y 10 euros por acción. Hoy está por debajo de 2. Entonces, y todavía tiene una recuperación de 50% para llegar a niveles pre-COVID. Entonces, pensamos que puede ser algo muy interesante en cuanto a estabilidad y rentabilidad. La acción en Argentina, en el sector financiero, es la filial de BBVA, BBVA Argentina. BBVA participa en un 66% de la empresa. Hoy por hoy cotiza 0.6 de libros, 6 veces beneficios deprimidos. Este valor llegó a valer 3 o 4 mil millones de dólares hace unos años y hoy vale 660 millones. Los dividendos que mencionaba antes, ya aprobados por el Consejo, retirado del valor de equity de la empresa, suman 28% del precio actual. A tipo de cambio oficial, que como han venido pagando hasta la fecha. Entonces, es el sexto banco en Argentina con un market share de 6%, número 5 en préstamos y depósitos. Tiene una posición de capital de 23% frente a regulaciones del tipo 11. Los préstamos pendientes de pago son 12,5% cuando el sistema promedio es 5% y en plena crisis. Entonces, tiene una solidez muy importante y una gestión por el grupo BBV muy bueno. Nosotros pensamos que puede recuperar las valoraciones anteriores con un cambio de gobierno y liberación de los dividendos. Entonces, pensamos que es un valor para el largo plazo que puede ser bastante interesante. Solo mencionar alguna cosa más, que a lo largo ha podido generar resultados o valor en términos reales, que es muy importante en un país muy inflacionario como Argentina, Turquía, que las empresas pueden generar valor en términos reales. Y yo creo que esta es la clave de la gestión de BBV para generar valor en moneda como el euro, pues que les motiva a una excelente gestión. Entonces nosotros sentamos mucho más cómodos teniendo un accionista importante como BBV en ese sentido. Entonces esos son los... iba a mencionar que Hyprop representa 3% de la cartera que asesoramos, Jan Bank gestiona, y BBV es un 2% de la cartera. BBVA Argentina, iniciamos la compra en abril de este año y ha revalorizado un 20% en lo que va ese periodo. Muy bien el apunte que has hecho acerca de la situación inflacionaria de Argentina, porque claro, muchos espectadores pensarían que las inversiones en ese país, pues bueno, muy bien lo tienen que hacer para contrarrestar ese efecto pernicioso de la inflación. Pablo, antes de pasar a recomendaciones de lectura, te voy a preguntar acerca de Japón. Has hablado de empresas en Japón. Los oyentes a veces nos mandan preguntas a Value School diciendo ¿por qué se saca de los índices a Japón? Cuando uno va a comprar un emergente, un índice de Asia, ponen ex-Japan. ¿Qué hace a Japón una economía distinta que merezca tener índice propio? Sí, la verdad que es una pena que un país tan interesante como Japón normalmente quede excluido cuando los inversores intentan tener exposición a Asia. Fundamentalmente yo creo que es fruto de un malentendido y es entender que como las perspectivas de crecimiento económico, la pirámide demográfica invertida que tienen tan mala es la población más envejecida del mundo, todo eso hace pensar que el rendimiento bursátil de las principales compañías no va a ser muy bueno. Y eso no es así. Y hay un montón de ejemplos. Los mejores mercados en el siglo XX fueron Estados Unidos y Suecia. Si tú ves el mayor crecimiento económico de la segunda mitad del siglo XX,
claramente hay una descorrelación, no hay una correlación clara entre buen desempeño económico y buen desempeño bursátil. Entonces, ese es el primer matiz. La macroeconomía de Japón, la foto quizás macro de Japón no es muy buena, pero eso no implica que el mercado bursátil japonés no sea atractivo. Nosotros creemos que varios aspectos, antes ha hablado John de catalizadores, hay varios aspectos que nos hacen pensar que después de muchos años muy difíciles para muchas empresas japonesas, se está produciendo un cambio de tendencia, una mejora, por ejemplo, en la gobernanza y en la asignación de capital de las compañías. En apenas los últimos 10 años, esto estamos hablando del índice Topix, la suma entre dividendos y recompras de acciones se ha multiplicado por 10, de 5 trillones de yenes a 25 trillones de yenes. Es decir, que las compañías japonesas están desde hace ya casi 10 años mejorando mucho el cómo remuneran a los accionistas a través de esos dos elementos. El ritmo de crecimiento de las cotizadas en Japón es tal que en los próximos 8 años, si se sigue manteniendo este actual ritmo, habrá tantas compañías cotizadas en Japón como en Estados Unidos. Es decir, que es un mercado que está mejorando el trato que le da a los accionistas. Cada vez hay más compañías cotizadas y dentro de poco va a haber tantas como en Estados Unidos, que es un mercado muy grande a nivel de número de compañías, no a nivel de tamaño, que por supuesto es el más grande. Y luego otro factor adicional es que la calidad de los negocios medios es bastante buena. Todo eso, si le añades el último elemento que para nosotros es fundamental, y es que la cobertura de análisis, las barreras de entrada para que la gente analice las compañías son un poco elevadas y eso ahuyenta a muchos inversores. Es difícil en ocasiones entablar conversaciones con las compañías cotizadas porque no están acostumbradas a tratar con inversores internacionales. Nosotros, de hecho, hemos sido la primera gestora de toda Europa que ha firmado una alianza estratégica con una empresa que se llama Go Investment Partners y básicamente ellos lo que hacen es ayudarnos a entablar conversaciones con las compañías antes de invertir en ellas e incluso en ocasiones a posteriori, porque es muy difícil acceder a los equipos directivos y para nosotros dentro del proceso de inversión es fundamental el tener conversaciones con el management, pues fundamentalmente con el consejero delegado, con el director financiero. Entonces, por todos estos motivos creemos que Japón es una oportunidad muy atractiva. Las valoraciones son muy buenas y especialmente en las small caps, en las compañías de menos de 2.000 millones, incluso más pequeñas. Las dos que he mencionado hoy, ProShip y Avantcorp, son compañías japonesas small caps, con este sesgo tecnológico que mencionaba antes, y nos parece que bueno, pues los inversores están dando la espalda a un país que sí es desarrollado, pero que claramente el mercado tiene las mismas propiedades y los mismos atributos de los mercados en desarrollo que nos gustan en la región, como puede ser pues, Vietnam, Tailandia y otros muchos. La tipología de compañías sí que es cierto que es diferente. En muchas ocasiones son negocios mucho más establecidos, empresas de mucho más valor añadido, pero sí que es cierto que las ineficiencias que nos gustan en general de los emergentes, lo olvidadas que están, la mala cobertura que tienen, es para nosotros, las barreras idiomáticas, es para nosotros una oportunidad muy buena y animamos a todos pues un poco a interesarse más por Asia en general y no dar la espalda a Japón en particular, simplemente porque desde lejos la foto macro, como decía anteriormente, pues claramente no es muy halagüeña, pero lo importante al final es la rentabilidad. Muy bien. John, estamos ya en el último tramo de la tertulia y siempre pido a los invitados alguna recomendación para saber más. En tu caso, pues saber más quizás del sector de los REITs inmobiliario en Sudáfrica, de la compañía que has mencionado, o quizá de la situación financiera en Argentina, o bueno, algún recurso para saber más de lo que nos has comentado para los espectadores. Bueno, yo recomendaría
material para inversión en general. Si uno quiere saber más de los REITs en Sudáfrica, lo mejor es contactar a la empresa, visitar las páginas web y bajar las presentaciones que tienen del todo el sector, puedes tener un buen panorama del sector. Yo creo que es la mejor forma de saber más de una empresa en particular, pero yo en cuanto al material para el inversor en general, para mí los podcasts hoy por hoy es un fuente imprescindible. Lo puedes escuchar en el coche cuando uno está viajando o corriendo, en mi caso, y hay un montón. Bloomberg tiene un sinfín de podcasts muy interesantes de temas de mucha actualidad, el tema del todos los problemas logísticos de este momento, energía, no sé, Masters in Business es uno, Oddlots es más temas puntuales. Yo le recomendaría esos, el podcast en general, como un gran fuente de información. Estupendo, y la verdad es que, como has mencionado algunos que están en inglés, y yo siempre digo que no hay mejor forma de aprender un idioma, en este caso el inglés, que hacerlo a través de algo que te gusta. Y la inversión, aquellos que son apasionados de esto, pues bueno, es un vehículo fantástico para aprender y mejorar el inglés. Pablo, para conocer Asia, China y lo que significa invertir en aquella zona, ¿algún recurso? Aparte, por supuesto, de información sobre las empresas que has mencionado. Sí, por supuesto. Le he trasladado esta pregunta a nuestro gestor coordinador de Sextanasia, nuestra estrategia asiática, que se llama Julian Fogg. Un buen amigo, entonces me ha dicho que él, tradicionalmente, las fuentes que más utiliza es leer el Nikkei Asia, pero sí que me ha dicho que de cara a abordar cada uno de los países de la región asiática, que por las diferencias culturales, las costumbres, las diferencias incluso políticas, dependiendo de qué país quieras analizar en detalle, debes de acudir a fuentes totalmente diferentes. Es decir, en Europa, por ejemplo, pues uno más o menos se puede hacer una composición del lugar de lo que está sucediendo leyendo, pues por ejemplo, el Financial Times o The Economist. Bueno, The Economist tiene un enfoque global, pero sí que es cierto que tiene un sesgo claramente europeo. Pero de cara a informarte sobre los diferentes acontecimientos en todos los países asiáticos, no hay un medio de referencia, y si tú, por ejemplo, pues estás interesado en profundizar en el conocimiento de compañías en Indonesia, por ejemplo, o en Vietnam, pues claramente tienes que acudir a fuentes diferentes dependiendo de lo que más te encaje. Y bueno, pues me uno a la iniciativa de John de recomendar podcasts. Hay un montón. A mí me gusta el de Patrick O'Shaughnessy, por ejemplo, Invest Like the Best. Master in Business, que es el podcast del fundador de LinkedIn, Reid Hoffman, me gusta bastante, y es tremenda la cantidad de diferentes alternativas que hay de aprendizaje. Y bueno, pues yo creo que a día de hoy, con la cantidad de recursos que hay en Internet, lo que falta es tiempo, no recursos. Fantástico. Yo voy a reivindicar la letra impresa. Para eso en Value School nos dedicamos, entre tantas cosas, a publicar libros. Tenemos una colección que sacamos con Deusto y el Instituto Juan de Mariana acerca de ensayos de política y economía. Y ahora que la energía es un tema de noticias, que lo notamos en la factura de la luz, que se habla de si hay escasez o no, este ensayo viene muy a cuento. La cuestión moral de los combustibles fósiles. El último título de la colección es de Alex Epstein y es un libro que se está leyendo mucho, ya digo, en la tercera planta del edificio donde está Value School, que es la gestora de Cobas, el equipo de Francisco García Paramés, que está invertido, como saben ustedes, en compañías que tratan con combustibles y energía, lo tiene como libro de cabecera porque es muy esclarecedor. Pablo Martínez Bernal y John Tate, amigos, muchas gracias por vuestro tiempo y hasta pronto. Nosotros continuamos en El Foco. Y ahora damos paso a nuestra amiga Esmeralda Gómez, que nos sigue explicando qué debemos hacer para mantener nuestras finanzas personales en orden. Hola Esmeralda, ¿qué nos has preparado hoy? Si observas la naturaleza en su conjunto, verás que es un sistema optimizado de entes ahorradores, además de que presentan un comportamiento cooperativo que facilita la consecución de sus objetivos. Cualquier exceso que se produzca de forma natural está justificado. El ser humano, como especie, está lejos aún de optimizar los recursos disponibles, pero tú, a nivel individual, igual que yo, puedes seguir el criterio del ahorro
para conseguir tus objetivos. Aunque el ahorro aplica a campos como la energía o el tiempo, hoy lo voy a enfocar hacia el dinero. En primer lugar, ¿qué es el ahorro? Es el acto de separar una parte de los ingresos que percibes y guardarlos para su uso futuro. La fórmula del ahorro tiene, por tanto, dos palancas, los ingresos y los gastos. Para ahorrar hay que aumentar los ingresos o reducir los gastos, para que la diferencia entre lo que se ingresa y lo que se gasta sea positiva y sirva para construir tu colchón financiero o contribuya, si ya lo has construido, a tu cartera de inversión. Veamos algunas sugerencias que pueden fomentar el ahorro mediante la reducción del gasto o el aumento de los ingresos. La primera es preahorrar mes a mes. El hecho de hacer del ahorro una práctica consciente deriva positivamente en tu economía, ya que no dejas al azar el dinero que finalmente será parte de ese ahorro, sino que actúas de forma intencionada y vives con una cantidad inferior a la que ingresas cada mes. Se trata de un buen hábito que se aprende y es el que pone límites a la ley de Parkinson, que dice que el gasto se expande hasta la totalidad de tu ingreso. Preahorrar mensualmente es como ejercitar tu músculo financiero. Al principio es un acto que cuesta mucho esfuerzo y a medida que la interiorizas se convierte en fácil y automático. Recuerda, no dejes para mañana lo que puedas ahorrar hoy. Renegociar tarifas de servicios básicos como la tarifa de teléfono es otra idea. Puedes vivir siempre con descuentos aplicados, siempre y cuando negocies el precio llamando a otras compañías y eligiendo aquella que se ajuste más a tus deseos. Inicia los pasos para realizar el cambio. Lo habitual es que te llamen de tu compañía actual para hacerte una contraoferta. Acostúmbrate a negociar y a trabajar cada partida. Si la contraoferta te convence, cancela el cambio y disfruta el descuento. Recuerda siempre esto, como cliente tienes el poder de decidir qué compañías perduran en el tiempo y cuáles no. Nunca lo olvides. Renegociar seguros es otra gran opción. Como cliente, a las empresas les estás aportando dinero con tus compras, tus comisiones, tus rentas. Así que trabaja de forma consciente para estar en posición de exigir y negociar. Todo se puede negociar. Cuanto mejor sea tu perfil como asegurado, mejores ofertas podrás conseguir. Así que cuídalo. Ahorrar en la cesta de la compra, comer en casa o llevarte la comida hecha del trabajo, supone un ahorro en la partida de alimentación notable. Pero no solo eso, sino cómo hagas la compra, comprando en comercios locales y la comida de temporada, normalmente mucho más económica. Además, el peaje que pagas cada vez que compras alimentos ya elaborados es enorme si te paras a analizarlo. La forma de mirar el precio no es por producto, sino por peso o capacidad, ya que así sí que son comparables. También existen aplicaciones móviles que te permiten la comparación de precios escaneando los códigos de barras de los productos. Una vez introducido tu código postal, si quieres, la aplicación te mostrará los precios del artículo evaluado en las tiendas cercanas y también en las tiendas en línea. Cuando lo hagas, descubrirás que hay empresas con productos de marca muy conocidos y que es muy probable que consumas que fabrican también para marcas blancas, lo que significa que de la cadena de producción sale un mismo producto y al final de ella uno lo empaquetan con marca y lo venden más caro y otro lo empaquetan con marca blanca y lo venden más barato. Ahorrar la paga extraordinaria, toda o en parte. En función del estado de tus finanzas, la paga extraordinaria puede tener diferentes destinos. En caso de tener un colchón ahorrado, deudas saneadas y ningún imprevisto al frente, ahorrar la paga extra por completo o en parte puede ser una excelente solución. Ahorrar la devolución del IRPF. En el caso de que devuelvan cuando haces la declaración de la renta, ahorra todo o en parte de esa cantidad. Cualquier ingreso extraordinario, esto significa que no te lo esperas porque no puedes asegurar una recurrencia, debe formar parte de tu colchón financiero o de tu cartera de inversión. No obstante, siempre puedes profundizar y llegar a ahorrar en el pago de impuestos. Algunas prácticas habituales son anticipar gastos y retrasar ingresos,
percibir una parte de tu nómina en especie o compensar las rentas positivas con las negativas. Recuerda contar con expertos que no tengan conflicto de intereses con tus decisiones para aquellos temas que aún no dominas, como podría ser el ahorro fiscal. Ahorrar aumentos de sueldo y bonus. Observa que el ahorro puede aumentar reduciendo el gasto o aumentando tu nivel de ingresos. En este caso es por aumento de ingresos. Cuando tu salario suba, intenta mantener a raya el gasto, aunque este suba a la par que los precios de la geografía en la que vivas. Importa la tendencia creciente a lo largo de una vida de la diferencia entre el ingreso y el gasto. Respecto a los bonus, ahorrarlo o invertirlo es una buena práctica. Comentar que es una gestión errónea del bonus destinarlo a un gasto que forma parte del día a día de la familia, ya que se trata de un tipo de ingreso que no goza de seguridad en la recurrencia, sino que suele estar vinculado a los resultados de la empresa o el desempeño individual que tengas, generalmente supeditado a opiniones subjetivas de terceros. Elimina los microgastos de tu vida. Con la práctica de apuntar todos los gastos, podrás visualizar la cantidad de dinero que gastas en pequeñas cosas, como cafés, bebidas, productos de máquinas expendedoras o tabaco, entre otros. Todos estos gastos son evitables con planificación previa. Si llevas contigo un termo con café preparado de casa, una botella de agua y algo de picar, o si reduces la práctica de fumar por otra más saludable, el ahorro que se produce es notable. Todas estas son tan solo algunas ideas que se pueden aplicar. Te invito a que reflexiones qué puedes hacer tú para ahorrar cada mes en tu situación concreta. Nos vemos la semana que viene con otra píldora financiera. Muchas gracias, Esmeralda. Te esperamos la próxima semana. Y esto es todo por hoy. Si queréis estar al día de nuestras actividades y cursos, os invitamos a visitar nuestro sitio web www.valueschool.es y a disfrutar aprendiendo, cómo no, sobre finanzas personales e inversión en nuestro canal de YouTube. Nos vemos la próxima semana aquí en Negocios Televisión. Hasta pronto.